Me gusta tu suéter. Se parece al mío. O el mío se parece al tuyo. Oigan, no pensamos en combinar outfits hoy, pero por alguna razón lo hicimos. ¿Saben que la teoría es que me pinté el pelo de rojo solo para no parecer hermana de Miguel? Está bueno eso. Esa es la información que circula por ahí. Bueno, vamos a empezar hoy a hablar de random shit. Sí, bueno, este es el número 2 del Café Crítico de Yuri Miguel. Ujú. El primero fue súper serio, así que no, no tengan expectativas altas con respecto a este. Este es más casual. Em, Todavía no hemos decidido ni siquiera si vamos a tener invitados en este. Puede ser, puede ser, ¿no? Un par de Cuidado, entrevistas. Lucía está detrás de ti, ¿oíste? Ok. No te vayas a echar para atrás de golpe. Em, Nada, puede ser, ¿verdad? Ajá, ahora está Horacio. Ok. Este café crítico va a tener muchas interrupciones gatunas, pero no pasa nada. Muy bien, entonces, sí tenemos un pequeño guión, una cosa muy sencilla, muy breve para guiar un poco la conversación. Y Miguel, no sé si quieres tú comenzar a contar de qué vamos a estar hablando hoy. Bueno, por ahí tenemos una lista. Dentro de esa lista tenemos lo que tú dices, la nueva academia, que yo le llamo, o mejor dicho, lo que tú llamas la academia fuera de la academia, Ujú, que yo le llamo nueva academia. ujú, Un poco sobre inteligencia artificial, sobre vida creativa, sobre la terointeligencia también. ujú. Por aquí tengo community service también. Y la caminata. De algún modo me parece que todo esto está relacionado, ¿no? Todo está relacionado. Eh, bueno, comencemos hablando sobre ese asunto de la academia, afuera de la academia y a qué nos referimos con eso, ¿no? ¿Cuál es el tipo de academia del que estamos hablando y qué es a qué estamos apuntando con respecto a nuestro trabajo en la academia? Para aquellos que no lo saben, nosotros somos algo así como académicos. Estamos dentro de la academia. em, Estamos en este momento haciendo un doctorado y la verdad nos sentimos muy contentos con este proceso. Oye, deberíamos estar mirando hacia la cámara o hacia nosotros, no importa, ¿verdad? No importa. Estamos muy contentos con Sube. como en este momento de nuestro curso, ¿no? Del curso que hemos tomado en el espacio de la academia, es decir, de la universidad. Hicimos una maestría en la que nos fue muy bien y ahora el doctorado también está fluyendo. Sin embargo, siempre hemos tenido un problema, ¿no? Con la academia en el sentido de sus metodologías, de sus formas de aproximarse al conocimiento, de sus disciplinas y sus rigores, ¿no? Y creo que de eso es de lo que queremos hablar hoy, ¿no? Ujú. Un poco mucho. Un poco mucho. Cuenta. Bueno, sí, es como, como con las ciudades me pasa. Ya que vamos a hablar del caminante también. Ujú, O sea, yo siento que las ciudades se les ama o se les odia. No, no sé, uno no puede ser indiferente a la ciudad. ujú, No, no es tampoco por restringir el concepto de ciudad a un asunto así como binario, ¿no? ujú, O sea, o se disfruta o no se disfruta. Seguramente habrá quien es indiferente a la ciudad, ¿no? ujú, Pero yo siento que así como uno ama y odia la ciudad, uno ama o odia la academia, ¿no? ujú, Es decir, es un poco difícil ser indiferente a lo que pasa ahí. Sobre todo, eso que tú dices, yo siento que es un espacio que me da mucho, ¿no? ujú. Que me da mucho, pero también es un espacio que me quita mucho, ¿no? Claro, en términos creativos, por ejemplo.
Pero lo que en todo caso siento que estamos tratando de hacer es, y con eso es, yo creo que es a lo que yo voy cuando yo digo de la academia fuera de la academia, es que eh, para mí el trabajo, o más bien yo diría que el afuera, adentro de la academia también podría ser, ¿no? La vida que ocurre afuera de la academia, esta vez incorporada al espacio académico, es decir, y por eso vamos a conectar con cosas como el campo de la biología, de la teratología, es decir, que vamos a ver de qué modo la vida, otros espacios de la vida intelectual, de la vida creativa, pueden ser incorporados en el espacio de la vida académica, ¿no? Porque la academia para mí, por ejemplo, no se trata, y bueno, y esto podemos verlo en el contexto de qué significa estar dentro de las humanidades, ¿no? Que a veces se siente que las humanidades son un poco inútiles en el sentido de que no están produciendo conocimiento para la transformación. Ya sabemos que todo esto lo podemos, Entre comillas. sí, lo podemos entrecomillar y lo podemos cuestionar, pero en términos prácticos sabemos de qué modo se leen las humanidades, ¿no? Entonces, por eso la vida que ocurre afuera, del modo en el que entra en la academia, es muy importante. Es allí donde yo hago esta distinción de la academia afuera de la academia, es decir, ¿a qué me refiero yo con mi término? Bueno, que yo soy una pensadora, yo soy una persona que le interesa eh, estudiar, ¿no? Estudiar temas literarios, artísticos, pero obviamente a mí no me interesa quedarme, cuando estoy estudiando las artes visuales, no me interesa solo quedarme en el territorio de las artes visuales, de la historia del arte, de la historia de las letras, ¿no? Sabemos que eso no tiene sentido, ¿no? Que es muy que se queda corto, ¿no? Que las relaciones se establecen mucho más allá del campo en el que estas han sido como enmarcadas y que realmente mientras más seamos capaces como de estrechar estos lazos, de conectar con otros territorios del pensamiento y de la producción eh, artística y filosófica, se va a nutrir mucho más todo lo que hagamos. Entonces ahí es donde yo creo que em, cuando uno escribe sobre arte, tiene que escribir sobre el comportamiento de los animales, sobre la observación de la naturaleza, etcétera. Sí, a fin de cuentas, todo es mímesis de algún modo, ¿no? Ujú, Pienso un poco como el ser humano siempre está en un proceso mimético con la naturaleza, está repitiendo el color, por ejemplo, ¿no? La invención del color, de qué va todo eso, sino de una búsqueda por alcanzar un color, ¿no? Por ejemplo, la búsqueda por el azul, ¿no? El azul ultramarino, ese tipo de ujú. cosas. Cuidado con el... El azul de Prusia, ¿no? Ujú. Como diría este autor chileno que no recuerdo el nombre, ¿no? Pero a mí lo que más me llama la atención de todo esto es cómo A Horacio le gusta esta conversación. le gusta seguramente. Saluda, Horacio. El asunto este de la arbitrariedad, porque a mí lo que me inquieta de, de las relaciones sociales en general, porque no deja de ser una relación social la academia. Es decir, la academia es un conjunto de relaciones sociales donde participan muchas instituciones que le atraviesan, ¿no? El profesorado como institución, la burocracia académica como institución, el capital privado, público como institución que atraviesa la academia, el Estado, toda la filosofía política que le atraviesa. Es decir, cómo gobernamos la academia, porque la academia es un modo de gobierno también, Mm, ¿no? Un modo de gobernar cuerpos que pasan por ella, ¿no? ujú, Entonces, a mí lo que me inquieta es la arbitrariedad de lo que pasa dentro de la academia, ¿no? O sea, por ejemplo, esa relación que estamos hablando y que tú la describes muy bien de acuerdo, desacuerdo, tensión, distensión con el campo académico, yo lo vivo desde las ciencias sociales, porque yo soy evidentemente un científico social, ¿no? Es decir, por más novelista que yo sea, por más ensayista y tal, yo no dejo de ser un científico social. Es decir, yo uso la ficción, uso la teoría o la crítica, más como una crítica ficción, ¿no? Es decir, por más que haya todo un tamiz metodológico humanista,
mi interés es netamente de crítica, ¿no? Es netamente científico de algún modo. Es decir, ¿cuánto tiempo cuesta escribir una novela, ¿no? O sea, así como una persona se pasa 5 años estudiando para escribir una disertación de pregrado, un par de años, una disertación de maestría, o los 5, 6, hasta 7 años para una disertación doctoral. Todo ese mismo procedimiento de búsqueda de información, de cribar esa información, ¿no? De filtrarla, de construir un discurso para hilarla, pero al mismo tiempo también para separar el grano, ¿no? También se utiliza en los otros procesos artísticos, incluso para la pintura o qué sé yo, o por ejemplo la creación de contenido, ¿no? Que es una cosa que la gente cree que la gente en TikTok está tirando las cosas al azar y que uno cuando empieza a producir contenido se da cuenta lo talentosos que son estas muchachas que hacen contenido. Así Ujú, sea bailar o menear el culo, ¿no? Mucha gente cree que se trata de eso nada más, pero hay que construir una serie de pasos, ¿no? Pero esa arbitrariedad a la que yo me refiero es sobre todo a cuando el conocimiento vale o no vale, ¿no? ujú, O cómo se construye esas formas de valor del conocimiento. ujú, Porque, por ejemplo, las ciencias sociales, que se creen muy ciencias también, ¿no? Siempre en esa aspiración a las ciencias puras, a ese árbol, digamos, epistemológico que pone en el tronco a la física, el trivium, ¿no? Sí, sí, seguimos todavía en la Edad Media, de algún modo, ¿no? ujú, Creyendo que los algoritmos van a resolver todo, por ejemplo. Este asunto de cómo la teleología del progreso sigue impregnada en toda vaina y que no deja de ser la misma teleología, es decir, los mismos fines últimos de los números como la base real del saber o de la racionalidad, ¿no? Pero entonces, ¿a qué me refiero aún todavía con ese asunto de la arbitrariedad? Cuando se trata de construir saberes validados dentro de las humanidades, por ejemplo. Es decir, por ejemplo, yo que conozco todas las metodologías de las ciencias sociales para validar saberes cualitativos, yo me doy cuenta de lo arbitrario que es también las humanidades, ¿no? Para mm, decir qué vale o qué no vale, ¿no? Entonces hay una cosa que a mí me gustaría mucho que hablaras de eso porque yo siento que has pensado más eso, de cierta manera porque se padece, ¿no? Pero como por ejemplo la academia prefiere al estudiante erudito, mm, ¿no? Al que es capaz de guardar información o memorizarla, sí. frente a aquel que o aquella que es capaz de construir un pensamiento crítico. Y a mí me gustaría que me hablaras un poco de eso, ¿no? Es decir que momento triste hay que poner el sonido de el sonido de Cuac, gotitas, cuac, gotitas cuac. de lluvia cayendo y uno y el violín. Oh my Em, God. lo que pasa es que yo siento que cuando hablo de eso no dejo de ser como muy como muy autobiográfica y muy Bueno, pero es que eso es también y bueno, algo. de eso se trata, ¿no? Ajá. Eso es justamente lo que estamos cuestionando, ¿no? Que realmente este asunto, este problema de lo subjetivo, ¿no? Lo que es demasiado sentimental, demasiado emocional para ser considerado información objetiva, ¿cómo se dice? Bueno, socializable, ¿no? Una cosa que escapa solo al yo, a la queja del yo, ¿no? Pero ya sabemos que eso en este caso no tiene sentido, esto es un sentimiento compartido, ¿no? Esto es como un vallenato que todos escuchamos y todos sufrimos, Claro. porque, em, bueno, obvio, ¿no? El conocimiento, este el conocimiento del erudito, del que memoriza mucha información, el que es capaz de citar autores y de tener como este mapa conceptual también muy claro, es una forma, ¿no? Es una forma de saber, de conocer, de hablar de las cosas, ¿no? Pero hay miles de otras formas de establecer conexiones, de crear pensamiento, hay un pensamiento creativo muy interesante que además conecta con esto que estamos hablando de las redes sociales, de los modos en los que las personas ahora están eh, pensando y elaborando discurso, que además es un discurso muy fragmentario, un discurso muy, em, como y molesta a veces incluso, ¿no? Es como es incómodo, ¿no? A veces es muy incómodo. A veces tú me muestras cosas en las redes sociales que
que incomodan, ¿no? Que incomodan en el sentido de que no está esta narración lineal, es un chiste como dentro de otro chiste, es una cosa de capas, ¿no? Que tienes que saber leer. Pero eso me parece muy interesante porque hay personas que pueden entender eso. Entonces, ¿por qué no pasaría lo mismo en la academia en donde también tú eres capaz de establecer tus propios patrones mentales, conceptuales y crear también un discurso que, de nuevo, va a tener lectores, ¿no? Va a tener sus propios lectores, sus propios interlocutores también. Porque además eso me parece muy interesante y eso es algo que también creo que se desprende de este tema, pero que también podríamos hablar en otro momento y se trata de cuáles son los modos también de hacer academia. O sea, la academia se hace solo en un paper publicado, en un journal, en una revista, o se hace también en un video, en un podcast, se hace en las redes sociales, se hace Claro. en... Sí, Yo creo sí, que esto es importante sí, es que también, yo el siento, medio, ¿no? claro, o sea, no, tampoco es como cuestionar por cuestionar, porque yo entiendo, por ejemplo, la idea de la comunidad del saber o la comunidad científica, ¿no? Es decir, porque se supone que los journals tienen un peer review o hay toda una serie de, digamos, de círculos y procesos para que ese saber sea actualizado, sea producido, pero también sobre todo sea validado, ¿no? Porque obviamente que hay mucha gente vendiendo humo, ¿no? Es decir, el mundo está ahorita plagado de fake news, Mm. está plagado, o sea, ya los medios de comunicación se han convertido en eso, por ejemplo, y está demasiado claro y todo el mundo lo sabe, y aún así simplemente no sé, es como que, como dice Homi Baba o Paul de Man, ¿no? Es como que hay una resistencia a la teoría. Es decir, cuando tú dices esto de que, por ejemplo, de que hay muchos tipos de inteligencia, ¿no? O sea, eso es algo que ya sabemos y lo sabemos de hace décadas, que la gente aprende distinto, pero todavía hay como muchas mitologías, como dice Barthes, ¿no? Presentes, que siguen ratificando ciertas ideas. Por ejemplo, yo sigo viendo en redes sociales gente hablando del IQ, ¿no? Como que si eso definiera algo, ¿no? Entonces, Sí, em, el IQ el IQ en el espacio de la medición del conocimiento es el equivalente a la medición de la altura de las personas para poder exacto, conseguir hombres o sí. mujeres, personas con quien salir y con quien... Es que a mí me recuerda las vanidades, ¿no? mm, Si el tamaño de tu chico importa, ¿sabes? Ese tipo de cosas, ¿no? El tamaño, bueno, hay muchos tipos de tamaño y muchas cosas sobre el tamaño, ¿no? Pero esos son criterios, ¿no? Además. Pero el asunto está en que con base en esos criterios se construyen esas arbitrariedades que te digo. Entonces yo entiendo que tiene que haber una comunidad científica que vele porque el saber sea realmente un saber ratificado que cumplió con una serie de protocolos para cumplirse. Eso yo lo entiendo perfectamente. Claro. Pero si bien es cierto que eso es necesario, también es cierto que el mundo está cambiando constantemente, que el mundo de la realidad es dialéctica, que la dialéctica no es nada más filosofía, ¿no? Que es algo comprobado, que es real, que estamos en un constante cambio y que bueno, que la academia también tiene que actualizarse frente a eso, porque es que tiene años de atraso. Por ejemplo, yo lo decía el otro día en un post en redes sociales que fue bastante bien recibido. Yo decía, oye, en este momento la inteligencia artificial, que todos nos estamos quejando, ¿no? Por ejemplo, nos pasamos el semestre pasado, el año pasado, con el asunto este de prohibir a los estudiantes usar inteligencia artificial, prohibirles usar ChatGPT como una cosa punitiva, además, ¿no? De que si lo descubrimos, oh, pobre tú si te descubrimos usando ChatGPT, ¿no? Entonces el asunto está en que resulta que la mayoría de la gente que prescribe estos instrumentos no los sabe utilizar primero, ¿no? Es decir, ese gran problema de que la gente que nos gobierna tampoco sabe utilizar estas cosas. O cosas como que hace poco vimos a un congresista, un senador estadounidense, que estaban interrogando, interpelando al CEO de TikTok y le decía que si él pertenecía al Partido Comunista de China, ¿no? Y este señor ni siquiera es chino, es singapurense. Y él decía, señor, yo soy de Singapur. Decía, ese es el nivel, ¿no? Intelectual de los Claro. políticos actuales, ¿no? Es decir, si ese es el nivel de los políticos que ni siquiera son capaces de reconocer las diferencias geopolíticas entre China y Singapur, ¿no? Y el uso de TikTok o cualquier otra red social, ¿no?
También pasa en la academia igual, ¿no? Es decir, hay una prescripción inmediata ya con la inteligencia artificial, pero Mm, ni siquiera lo utilizan, ni siquiera lo prueban, nada. O sea, no hay. Entonces yo digo, wow, este es un gran momento para que haya un congreso mundial de universidades discutiendo qué vamos a hacer ahora, ¿no? mm. Pero parece que nadie está discutiendo eso. Por ahí como que sí han pasado algunas cosas, porque, se me acaba de ocurrir algo. De repente uno de nuestros entrevistados puede ser John Jaramillo, que nos hable un poco de cuál está siendo la movida Ujú. en ese, en ese campo, porque John está interesado en investigarlo y ver de qué manera incorporar, utilizar la inteligencia artificial en nuestras clases, ¿no? De clases de idiomas, en las clases en las que realmente necesitas poner en práctica lo que estás leyendo, lo que estás escuchando, ¿no? Lo tienes que poner en práctica porque si no, no vas a aprender un carajo, ¿no? Entonces, ver de qué modo utilizarlo. Y otra cosa que quería añadir a lo que tú estás diciendo es que yo no sé si esto es una cosa de señora que voy a decir, pero el otro día vi un video que me pareció súper divertido, que es este montón de nuevas aplicaciones, nuevas páginas que te permiten filtrar el modo del discurso de la inteligencia artificial para que cada vez lo humanices más. Wow. Entonces lo puedes pasar como por dos o tres filtros, dos o tres máquinas que procesan ese texto y lo humanizan, ¿no? Y entonces, y además te miden qué tanto de esto suena a inteligencia artificial y qué tanto suena a escrito por un humano, ¿no? Y entonces, en la medida en la que tú haces eso, tú puedes lograr como depurar ese texto que te produjo ChatGPT de digamos, de sus modos discursivos de inteligencia artificial para hacerlo más humano, ¿no? Entonces, o sea, ajá, ¿y qué Claro. hacemos con eso, no? Entonces, no, yo creo que lo que hay que aceptar, y esto vuelve a conectar con lo que venimos hablando, es que tiene que llegar un momento en el curso de nuestro pensamiento, de nuestros modos y nuestras prácticas, ¿verdad? De nuestras prácticas del conocimiento, en la que aceptamos que es momento de pensar diferente, ¿no? Y allí yo me puse a pensar, cuando estabas hablando, me puse a pensar en o sea, qué sería, ¿no? ¿Qué sería de nuestra, de nuestro pensamiento fragmentario sin que un Walter Benjamin hubiese tenido la posibilidad de escribir como Como lo escribió, hizo. ¿no? O que un Avi Barbour, que tú sabes que yo amo a papá Avi, crear esa constelación de imágenes para pensar en la historia del arte de un modo como más de salto, ¿no? De salto en el tiempo, de la búsqueda de otras pistas. Y eso yo creo que, por ejemplo, que un Avi Barbour era una persona con ADHD, una persona que necesitaba como avanzar de un modo diferente y por otro camino, ¿no? No que no supiera escribir un libro, obviamente Avi Barbour sabía escribir un libro, pero necesitaba un atlas también, necesitaba un producto que mostrara ese otro campo visual que le estaba tejiendo, ¿no? Esas otras relaciones, como tú lo Ujú, decías, ¿no? ujú, Esas otras relaciones, porque él se pudo haber dedicado, como tú bien dices, a enumerar libros y ujú. autores y artistas. Pero hizo otra cosa. Ujú. Que además demuestra su profundo conocimiento en la historia de las imágenes, ¿no? Porque de nuevo, vamos, es que no se trata de que la persona no tenga un conocimiento, sino que lo expresa, lo manifiesta, lo materializa de otro modo, o incluso de que lo construya a partir de otras herramientas, eh, digamos, hechas, ¿no? De todo, de su persona, de su modo, de sus experiencias de vida, de cómo ha construido su propio sentido del mundo. Porque ahí es donde yo vuelvo a incorporar, y esto es un tema súper debatible, yo lo sé, pero ¿cuál es el problema con los sentimientos? Pero es que no es ¿No? que no, pero es que yo siento que ahí sí yo diría, es que todos esos métodos existen. Por eso es que digo, hay una resistencia a la teoría, como dice Homi Bhabha, ¿no?
plantea Paul de Man de algún modo o de otra manera. Em, ¿En qué sentido lo digo? En que existen metodologías para eso. Por ejemplo, las ciencias sociales han desarrollado dentro de los métodos de investigación social la autobiografía, ¿sí? O la autoetnografía también, donde tú puedes construir a través de métodos etnográficos tu propia vida, tú como libro, ¿sí? Y analizarte a ti mismo como historia. Y al mismo tiempo como sujeto, fuente de conocimiento. Entonces, por eso es que yo digo que hay una resistencia. ¿En qué sentido? Porque eso yo lo veo en las humanidades y lo veo en ciertas academias, pero en ciertas academias no lo veo. Entonces, a eso me refiero. En donde yo creo que es más como un desconocimiento que hay de ciertas cosas. O sea, a mí me da la impresión a veces cuando, cuando hay esa hiperespecialización. A veces hay una hiperespecialización tal que te lleva a desconocer lo que está pasando en general, ¿no? Entonces yo tampoco creo tampoco en que tenemos que ser toderos, aunque sí de algún modo tenemos que estar empapados con todas las cosas. Si estás dentro del campo del saber, te tiene que interesar todo. Porque la única manera en que hay la serendipia del conocimiento, ¿no? Es decir, ese encuentro accidental es precisamente explorando otros espacios. Claro. Por ejemplo, hay una cosa que yo defiendo y es la idea de que el no especialista es el que suele dar los grandes saltos cualitativos. O sea, ¿quién fue Carlos Marx? Carlos Marx fue un economista, fue un sociólogo o fue un filósofo. ¿Qué era? Era un filósofo que se dedicó a la economía, ¿no? Y si tú te pones a ver, la vida privada de Carlos Marx o de Karl Marx está basada en privaciones económicas, en problemas económicos, ¿no? Mm, Entonces, un hombre que se obsesionó con el dinero, pues si lo vemos como una obsesión, como una neurosis, ponte tú, lacanianamente hablando, era un hombre obsesionado con el dinero, con una neurosis profunda sobre algo que le provocaba algún tipo de lesión existencial. ujú. ¿Verdad? Sí, está esos famosos casos de, bueno, el hambre que pasaron sus hijos o él mismo en las cartas pidiéndole dinero a Engels, que siempre lo ayudó económicamente, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿cómo es posible que un hombre con problemas económicos haya escrito la obra crítica, la crítica a la economía más importante que se ha escrito? ¿Sí? Entonces tú Bueno, dices, bueno, hay un conocimiento, como tú dices, profundamente emocional y personal, ¿no? claro. Claro, Entonces, tampoco estaba escribiendo cómo hacerte millonario en 10 días. exactamente, que también son libros muy personales, ¿no? Que ese es otro cuento, esa es otra historia para otro día, ¿no? Porque también hay prescripciones, la academia prescribe qué se va a leer y qué no se va a leer, por Ujú. ejemplo, ¿no? Pero yo creo que, bueno, que se trata un poco de tener una apertura, ¿no? Una apertura para que las cosas no lleguen 100 años después. Porque a mí me da la impresión de que cuando las cosas llegan a la academia ya son viejas, Sí, ya están, ya tienen polvo, ya es boato y ya huele a naftalina, ¿no? claro. Pues sí, y yo creo que, y en ese sentido no sé si estés de acuerdo conmigo en esto, pero pareciera que también depende de la universidad, depende a veces de cuáles son las líneas de investigación, el profesorado, ¿no? El faculty de esa universidad, cuáles son sus especialidades. O sea, yo creo que se pueden encontrar espacios en donde se están explorando cosas como más interdisciplinarias, cada vez más interdisciplinarias y más, em, eh, pues sí, más creativas en ese Claro. sentido, ¿no? No llenas de polvo, como tú dices, pero em, no todas las universidades están haciendo eso y... Pero es que son todas, lo hacen y no lo hacen. O sea, porque tampoco hay que ser como tan, como, hay que matizarlo también, de cierto modo, ¿no? ¿En qué sentido? Que la misma academia te llama a matizar todo el tiempo, ¿no? Mm, Es decir, tú también vas a ver que en esa misma estructura, y sí me pongo muy funcionalista, muy Talcos Parson, ¿no? También es que las instituciones definen a los sujetos que están dentro de ellas. Entonces a veces hay muchos intereses y tú vas a ir y vas a navegar y te vas a conseguir cosas maravillosas. Por ejemplo, en la universidad donde nosotros estamos hay un chico que da clases de guitarra aérea, ¿no? De ujú, air guitar, ¿no? Es una cosa maravillosa, ¿no? Pero que lo sí, vas a conseguir siempre escarbando mucho. Entonces siempre ujú, vas a conseguir gente que maneja temas extraños
pero que de algún modo siempre están circunscritos a una manera de crear conocimiento. Entonces, eso es lo que a mí me genera, Es que ahí es a donde yo voy, porque es que yo no creo que realmente las especializaciones de los profesores, las cosas que investigan, estén mal. O sea, yo no creo que estén mal. Yo no creo ni siquiera que está mal estudiar la literatura decimonónica, ¿entiendes? medieval, ¿no? Que No, para nada. para mí nada de eso está mal. Para mí, en todo caso, me parece súper fascinante cuando los profesores son capaces de mostrarte, de abrirte un cofre, ¿no? Te abren como un cofre y te muestran, mira, estas son todas estas joyitas que se crearon en este periodo histórico. Eso me parece fascinante. La cosa es que em, es necesario también permitir que los estudiantes saquen cosas de ese cofre, Claro, que las saquen y las muestren en otros lugares, ¿entiendes? Yo creo que de eso se trata, ¿no? De que no tenemos que como que petrificarlo allí, ¿no? Por un miedo a que la cosa se ensucie, ¿no? Y yo creo que esto es un asunto muy que conecta mucho también con el conservador en términos, me refiero incluso museográficos, ¿no? De esa persona que resguarda la pieza y em, no permite que salga, ¿no? de su espacio de seguridad. Y por otro lado también con el que petrifica a la mariposa, que es lo que solemos hablar mucho, esta cita de George D. Uberman, del filósofo francés, que dice, bueno, estudiar la mariposa, con cada pequeño detalle de la mariposa implica matarla, ¿no? Ponerla allí con sus alfileres y estudiarla con precisión. Pero también existe la posibilidad de que haya personas que quieran estudiar el gesto, ¿no? De la claro. mariposa que pasa y que abandona el lugar inmediatamente y no te deja nada, ¿no? Y eso también es poético y es lindo y me parece que hay personas que prefieren conservar la vida en ese sentido. Entonces, eso para mí no es solamente desde ese lugar ético, ¿no? Sino también desde el lugar poético, creativo de quien no tiene problemas con que la cosa Claro. esté en movimiento, A ¿no? mí me parece muy curioso lo que dices, porque es que al final, por ejemplo, en los campos que nosotros nos desenvolvemos, que son las ciencias humanas, sí, porque yo no dejo de, como te digo, aunque yo esté ahorita en las humanidades, yo sigo viendo todo esto como parte de un mismo sistema de conocimiento, ¿no? Ujú, Ciencias sociales, humanidades, etcétera. Y cada vez yo voy incorporando más de las otras ciencias, ¿no? De las matemáticas, de la biología, que ahorita vamos a estar hablando un poco de eso también, ¿no? Pero a lo que me refería además con este asunto de las arbitrariedades y lo problemática que suele ser la academia, ¿no? Y en torno a las validaciones del saber, en fin, al final todo esto como que son problemas del mismo árbol de problemas, ¿no? El mismo, digamos, ahorita el problema fungi, ¿no? Ya, es un problema ya como los hongos, ¿no? Es una red micelar compleja de problemas interconectados todos, ¿verdad? Pero pensaba en cómo esa misma institución, como comentaba, ¿no? Que tampoco deja ir hacia un lugar o a otro, que se queda a veces estanco en ciertos lugares, no deja de ser simplemente como decisiones que tienen que ser tomadas, ¿no? Como al mismo tiempo voluntades políticas también, porque esto es un asunto muy político. Es decir, decidir qué se va a leer, qué no se va a leer. Alvin Kernan, por allá en los 70 decía en La muerte de la literatura, qué horror, ¿no? Que han sacado em, leer a Safo y ahora se lee a Simón de Beauvoir, ¿no? Como si es que cuando tú lees a Simón de Beauvoir, eventualmente eso no te va a llevar a Safo, ¿no? Es decir, una cosa lleva a la otra. Por ejemplo, estas cosas, ya que hablabas de libros de autoayuda hace rato, qué dice la estadística, los datos de lectura? Cuando tú empiezas a leer autoayuda, tú vas a caer en un ciclo vicioso de solo leer autoayuda. Tal vez esa es la cosa negativa que yo veo en esos libros, ¿no? Pero ¿qué dicen cuando tú empiezas a leer Harry Potter? Que tú terminas leyendo a los clásicos, ¿no? Es decir, hay unas cosas que sí te van a llevar a ciertos caminos. Em, Me gustaría eso, ¿no? Como ver el asunto como... o sea, porque también hay cosas positivas en la academia. Por ejemplo, yo tampoco estoy de acuerdo con esta visión de que la universidad no sirve. Eso es importante decirlo y comentarlo, ¿no?
esta visión de que la academia es el problema. Yo no creo que la academia sea el problema, porque en todo caso más bien sigue siendo un refugio, ¿no? Sigue siendo un refugio para el saber y está de algún modo asediada la universidad, ¿no? Porque te has dado cuenta que los políticos de izquierda y de derecha por igual han desfinanciado la universidad. Hay un proceso de financiamiento global de la Claro. universidad progresivo, Las humanidades sobre de las todo, ¿no? humanidades sobre todo, ¿no? Em, y bueno, y entonces siguen siendo las universidades y sobre todo las humanidades como que resguardan un saber, ¿no? Entonces Mm, todavía el compromiso es mayor y ahí es donde yo digo, donde hay que comprometerse con estos nuevos tiempos, porque ¿para qué estamos hablando aquí? Esto es una manera de hacer academia fuera de la academia, ¿no? mm, Entonces, para darte la palabra, me gustaría como movernos un poco hacia allá, ¿no? Se le da la inteligencia artificial, etcétera. ujú, Como por ejemplo el otro día algo que me hizo clic cuando vi en LinkedIn como un trabajo, ¿no? Y el ujú, trabajo era, buscamos expertos en literatura rusa que escriben ruso para entrenar inteligencias artificiales en ruso. ujú. Entonces eso me abrió todo un campo de que resulta que ahora los expertos de la informática nos necesitan. Porque para poder entrenar estas inteligencias artificiales van a necesitar, bueno, expertos, y no solamente expertos y expertas, ¿no? Y expertos en general, sino la hiperespecialización, ¿no? Por ejemplo. Claro. Van a necesitar no solo buenas imágenes del internet también, sino pintores expresionistas, ¿no? Que le enseñen a la inteligencia artificial cómo conectar bordes y hacer cosas menos creepy, porque son horribles esas imágenes. Claro. Perro. Bueno, un poco estaba hablando como de lo de la inteligencia artificial, ¿no? Em, que evidentemente es un problema, tampoco es que simplemente cierta negación que tiene cierto sector de la academia a abrazar la inteligencia artificial no quiere decir que no haya algo de razón, ¿no? Pero lo entiendo, entiendo la preocupación. Por ejemplo, estamos claros que sí es un problema social. Si la técnica, siempre que aparece un nuevo tipo de técnica, ocurre una gran transformación social, ¿no? Cultural, etcétera. Te estoy diciendo que va a llover. Yo no sé si se escucha ahí, pero bueno, va a llover, está tronando. Pero la cosa es esa, ¿no? O sea, hay como muchas aristas, ¿no? Sí, porque tampoco hay que negar que la academia, sí, hay gente que la academia se está negando a eso, ¿no? Hay espacios que están dedicados al estudio, las humanidades digitales, etcétera, que estudian estas cosas, ¿no? Pero lo que me quiero referir concretamente es que todavía hay ciertas resistencias a aceptar estas herramientas para el uso cotidiano. A eso me refiero, a ese tipo de resistencia. Sobre todo en qué sentido lo digo, porque siempre que apareció una nueva técnica, al menos teóricamente, o sea, lo vemos en McLuhan, lo podemos ver en distintos autores, ¿no? Cómo cambia la tecnología, los modos de socialización. Y más concretamente me refiero no solamente a tecnologías que yo he estudiado, sino tecnologías que he vivido también. Y las falsas promesas que vienen con ellas, ¿no? Porque, como te digo, es como un territorio bastante complejo, ¿no? Hablar de cuando aparecen esas técnicas, porque si bien se cuestionan, bueno, por las cosas más evidentes, que mucha gente va a perder el trabajo, etcétera, o el caso de la crítica de que dejamos de pensar para solamente que la máquina piense por nosotros, ¿no? Es decir, hay como muchos aspectos de cuestionamiento en torno a estos asuntos, pero lo que más a mí me interesa concretamente es cómo siempre han habido falsas promesas. Por ejemplo, como eso que llama David Graeber eh, technological disappointments, ¿no? O sea, es una cosa así como te dicen, estoy buscando el libro a ver si lo veo por ahí, pero la cosa es que te dicen, yo recuerdo claramente cuando la publicidad de las computadoras era, bueno, vamos a trabajar menos. Mm, No, es decir, cuando aparezca la computadora, yo que usé máquinas de escribir, ¿no? Llegué a redactar trabajo de máquinas de escribir en el bachillerato. Llegué desde primaria, o sea, qué sé yo, como a cuarto grado más o menos empecé yo a usar la máquina de escribir, que era parte del paisaje habitual, ¿no? La máquina de escribir. Pero el asunto era eso, la promesa era que cuando apareciera la computadora íbamos a trabajar menos.
¿no? Ujú, Y después llegó Internet, ¿no? Y la promesa sigue intacta, o sea, no, ahora llega Internet, hacer la sociedad y la hiperconexión, y todos vamos a trabajar. O sea, siempre había una promesa que no se cumplía para nada, la gente trabajaba aún más. Entonces, ujú, ahora pasa un poco igual, ¿no? Como que la inteligencia artificial, como el meme dice, no es, ¿cómo es posible que yo estoy trabajando y la inteligencia artificial es la que está haciendo arte, ¿no? ujú, Entonces es como, de nuevo esa promesa viene de nuevo, ¿no? ujú. Ah, pero ¿cuáles serán esos nuevos technological disappointments que vendrán, ¿no? Es como parte de mis angustias y preocupaciones en torno al tema, ¿no? Y a propósito de eso, ¿tú crees que siempre ha sido un disappointment en el sentido de que, por ejemplo, cuando se pensó que las computadoras iban a trabajar por nosotros, ¿se pensó eso con optimismo o con pesimismo? Y si ahorita se piensa con pesimismo, no habrá un momento en el que se piense con optimismo de nuevo, ¿no? Porque, o sea, porque yo pienso en ese sentido es en algo como, por ejemplo, quedarnos sin trabajo, ¿qué significa? Quedarnos sin trabajo, ¿qué significa? Porque tiene su lado positivo también quedarnos sin trabajo. O sea, algunos podrían pensarlo como, bueno, el fin del consumismo, ¿no? Del capitalismo salvaje, que vamos a estar todos simplemente allí trabajando para producir, para gastar, en ese círculo, ¿no? Vicioso. Pero otros más bien piensan en, pues, que realmente no es imposible evadirlo, ¿no? Y que Claro. al final quedarse sin trabajo es solamente quedarse sin trabajo y tener que buscar trabajo y tener que buscar la manera de sobrevivir. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Porque me gustaría ver cómo piensas en ese optimismo, pesimismo, ese flujo de optimismo y pesimismo. Sí. Bueno, yo creo que o sea, es un problema bastante complejo, ¿no? Sin embargo, yo soy de los que piensa que hay que ir a otro lugar más allá del tecno-pesimismo y el tecno-optimismo, ¿no? Porque eso pareciera, como tú dices, que es como el discurso que más abunda cuando se trata de la aparición de la técnica, ¿no? Ujú, O mejor dicho, cuando hay un nuevo tipo de reelaboración de la técnica que viene a transformarlo todo. ujú. Sin embargo, yo creo que siempre ha habido una oposición. Siempre ha habido una oposición. Por ejemplo, David Byrne en este libro How Music Works. Súper bello ese libro. Me gusta el color. Precioso, sí, la edición, un trabajo increíble. Bueno, él echa el cuento y te lo decía en estos días y lo comparto ahora con la gente que nos está escuchando, que cuando aparece la música grabada, como la conocemos actualmente, es decir, cómo se distribuye la música actualmente a través de modo digital, ¿no? Pero antes Ujú, se distribuía con CDs y antes de los CDs con cassettes y antes de los cassettes con vinilos y así sucesivamente. O sea, han nacido ciertos formatos para grabar, ¿no? Para fijar la música y reproducirla, comercializarla, distribuirla, etcétera. ujú. Bueno, David Byrne cuenta precisamente de cuando aparece la música grabada, la gente se escandalizó. También había eso que te digo, ese Claro. se escandalizó porque decía, se va a acabar, se murió la música en vivo. Mm, ¿No? Entonces era esa cosa como porque al final la técnica también está muy relacionada con lo teológico, ¿no? Porque cada técnica que aparece es de algún modo iconoclasta, ¿no? Viene como a desaparecer ciertas ujú, cosas. Pero en ese sentido yo soy un poco más tecnopesimista tal vez, porque yo creo que, y es lo que he aprendido, pues como en la investigación, estas cosas, ¿no? Es que en efecto una técnica sustituye a la otra, ujú, pero más que sustituirla, lo que hace es fusionarse con la otra. Y ahí es donde viene esto que llama Henry Jenkins lo transmedia, ¿no? Que ujú, lo transmedia es la convergencia del medio. ujú. Pero no solamente lo mediático, como entendemos los medios, la televisión, la prensa, todas estas cosas, ¿no? Sino que siempre lo que viene es como a combinarse. O sea, cuando tú ves un iPhone, ¿qué es un iPhone? Un iPhone es la síntesis de muchas técnicas en un solo dispositivo. Pero eso no quiere, la radio no ha muerto. Si el Claro. podcast, ¿qué es? El podcast es un feedback, es un delay de la radio. Bueno, eh, perdona que te interrumpa, pero lo que pasa es que me acabas de hacer, pues, conectar esto con lo que veníamos hablando sobre cuáles son esos modos que interrumpen un modo de entender la academia y que de repente venimos a irrumpir con un nuevo orden, un nuevo sentido, ¿no? Para pensar y para elaborar discurso también.
yo siento que puede leerse en estos términos, o sea, si lo pensamos desde ese punto de vista más formal, de cómo un nuevo discurso realmente lo que viene es a fusionarse con los anteriores, pero a problematizarlos y también a crear nuevas vertientes, ¿no? Claro. De esos estilos que eran previos. Porque realmente abandonamos las cosas, no abandonamos nada, seguimos haciendo las cosas. O sea, el otro día estábamos leyendo a Heráclito y yo te comentaba, yo siento que estoy ahorita en el salón, bueno, no, en el caso de Heráclito no sería en el salón, pero bueno, en la calle caminando, ¿verdad? Como una especie de alumno, ¿no? Como una alumna de él y estar allí como en ese salón de clases móvil, ¿verdad? Porque si lo pensamos en esos términos, entonces realmente no hemos abandonado ningún interés por el conocimiento, por el diálogo y por el conocimiento, por un conocimiento dinámico Exacto, qué también, ¿no? interesante eso, Entonces, claro. me gusta mucho que estés diciendo lo que estás diciendo sobre la tecnología y sobre el pesimismo, el optimismo, porque realmente esto lo podemos perfectamente extrapolar, poner en la situación academia y Claro, leerlo del mismo modo. exacto. Es que ya que dices eso, pienso, me haces pensar en que la academia es una técnica. La Mm, academia es una situación, son eventos, es una institución, pero también es una institución que congrega técnicas, técnicas de lectura, técnicas de enseñanza, técnicas de adoctrinamiento también, técnica de docilización de los cuerpos también, ¿no? ujú, Para prepararlos para un lugar determinado, que en este caso sería ya el Estado-Nación y ujú, sus instituciones, etcétera, ¿no? Y hacer ujú, sujetos, bueno, sujetes útiles al ujú, neoliberalismo, lo que sea, ¿no? Pero también eso tiene como muchos matices también, porque también la universidad, si bien es cierto, que porque también me gustaría que entráramos en ese terreno de la matización, porque por ejemplo, para no entrar en tema, pero sí para hablar de casos muy puntuales, por ejemplo, los grandes espacios de politización siguen siendo los espacios académicos. ujú, Es decir, por más allá de que hayan espacios contraculturales que son muy importantes, que es donde se produce la moda, donde se producen las artes plásticas, las nuevas literaturas o las nuevas músicas o las nuevas expresiones estéticas, ¿no? O sea, la ístesis no como lo tradicional, artes plásticas, teatros, danza, literatura y música, y teatro, sino ahora lo transmedia, cómo se dan las cosas, cómo estos ujú, nuevos productores, como te hablaba estos días de las chicas, las e-girls, Hegelian e-girls, que son unas chicas en Nueva York que se reúnen solo mujeres a hablar de Hegel, ¿no? Es una cosa impresionante, ¿no? Con entradas limitadas, una cosa además así como aristocrático, ¿no? Que ujú, así era la filosofía un poco de algún modo, ¿no? Cada filósofo, incluso los filósofos más, qué sé yo, estoy pensando un poco ahorita en el perro, ¿no? Diógenes de Sinope, ¿no? Que él, en su renuncia a lo institucional se convertía en algo muy exclusivo también. O sea, para poder estudiar con Diógenes tenías que abandonarlo todo también, ¿no? ujú, Es decir, siempre hay como el conocimiento funciona de algún modo siempre como en sectas, como en grupos, ¿no? Una cosa muy antropológica, diría yo. ujú, Pero me interesa más la exploración de eso, como la universidad como un conjunto de técnicas. Un ujú, poco que es lo que tú me provocas y lo que me resuena en lo que me dices, ¿no? claro. Claro, porque es que tú te pones ahí y tú dices, bueno, es un conjunto de técnicas. Porque al final la técnica primordial humana para la reproducción social, para la cohesión, sigue siendo lo que tú dices y es fundamental y es el diálogo, es esto. O sea, ¿por qué la gente, haciendo un poco de antropología, sociología mediática, por ejemplo, de lo transmedia? ¿Por qué a la gente le gustan los podcasts? ¿Por qué la gente se cala 6 horas de un podcast? Una cosa increíble, ¿no? Mm, Tú dices, bueno, porque es que la pandemia dio un nuevo momento, pero igual si no hubiese habido el momento pandémico, igual este momento se iba a dar, ¿no? claro. Y es que como la socialización, eso es una cosa que la gente tiene que terminar de entender, me parece. Y es que la socialización ahora se concreta en lo digital. Entonces, eso que nosotros hacíamos antes, porque nosotros fuimos niños diferentes. Yo no sé tú, que no tenemos como 4 años de diferencia apenas, pero igual esa diferencia nos hace distintos, ¿no? En cómo socializamos. Es decir, tú usaste internet mucho antes que yo, por ejemplo, ¿no? Pero yo No, cami... sí, yo creo que sería al revés. Yo creo que tú usaste internet primero. Ujú, Claro, porque tú eras adolescente con el claro. internet, en cambio yo era niña.
¿entiendes? Yo Claro, claro, estaba... pero digo como el proceso de socialización, es decir, tú viviste, tienes más internet, tiempo en tu vida que yo. Ah, A eso ok. me refiero. Ujú, Y 4 años en este mundo de cosas aceleradas hacen la diferencia. Mira lo que ha avanzado en año y medio las inteligencias artificiales, por ejemplo, ¿no? Que tienen rato avanzando, pero me refiero concretamente a estas que han causado tanto revuelo, que son las que producen texto y imagen y estas cosas, mm, ¿no? Pero concretamente lo que quiero referirme con todo esto es que esa técnica, la universidad como técnica, sigue siendo el mismo proceso, es esto, la mayéutica, el ujú, diálogo. Es decir, ¿por qué seguimos teniendo, cuando conversamos a veces para compartirlo con las personas, esos momentos significativos que yo he tenido con mis estudiantes? Los momentos más profundos, más bonitos de aprendizaje, de lado y lado, no solamente yo depositando, como decía Freire, información en ellos, sino también en ese intercambio, porque yo he aprendido que yo aprendo más que ellos, ¿no? ujú, Que no es un lugar común cuando uno dice que uno aprende más que los... Es verdad, verdad. El profesor siempre aprende más, ¿no? ujú. Cuando me di cuenta que funcionaba, cuando era un asunto meramente social, ¿no? Que prescindíamos del video beam, que prescindíamos del computador, que estábamos era escuchándonos realmente, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que está haciendo la gente en estos espacios digitales? Está escuchando a la gente, por eso se pasan 6 horas viendo un podcast. Sí, es decir, tu nuevo amigo es, tú me lo has dicho, yo aprendí eso contigo, de hecho, ¿no? Es decir, cuando tú ves a las youtubers que te gustan, tú me dices, son mis amigas. Me Claro. gustaría que me hablaras eso, o sea, porque a mí me parece muy interesante esa relación que tú tienes con esas mujeres, ¿no? Porque yo he visto cómo esas mujeres llegan a tu vida y se van y vuelven de nuevo. Me parece muy Empiezan a interesantes. caer mal. Te empiezan a caer Lo mal. bueno es Como los amigos que reales, ¿no? lo bueno es que no le hieres los sentimientos a una persona que no realmente no sabe que existes, ¿no? De repente los abandonas. Bueno, los puedes herir un poquito porque eres un seguidor menos, pero hasta ahí. Pero una persona que tiene tantos seguidores no se ve muy afectada por un solo unfollow, ¿verdad? Claro. Pero sí, yo creo que ahí uno hace como un poco de catarsis de todo ese malestar de soledad que tenemos ahorita. Ahorita las youtubers que yo he estado viendo están muy interesadas en hablar de cuáles son las nuevas amistades, de cuáles son las nuevas formas de socializar, de por qué nos sentimos solos y de qué modo estamos de qué modo estamos como construyendo esa compañía, ¿no? Wow. Y es muy interesante lo que proponen ellas, pero sí, definitivamente y no es ni siquiera malo, porque ellas hacen como una comparación entre esto que te gusta mucho hablar a ti también, lo de las tribus urbanas, ¿no? Que bueno, que ahora, sabes que ahora existen todas estas tendencias en las redes sociales y tú quieres como ser parte de un grupo, pero como de un grupo de aesthetic, ¿verdad? Por ejemplo, Core. qué sé yo, el core, ajá, cualquiera de estos core, pero rápidamente puedes avanzar al siguiente, abandonar uno y avanzar al siguiente, porque obviamente van a ser más móviles, porque no se materializan en lo real, en donde tú tengas un compromiso con una persona real a la cual puedes herir porque no lo ves más, porque no lo visitas, sino que está en este mundo flotante del internet donde tu identidad, o más allá de tu identidad, tus gustos pueden cambiar de una forma más rápida, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que está pasando, que tenemos como esa posibilidad de cambiar más rápidamente de gusto, pero que no deja de parecerse a lo que solíamos hacer en este espacio de las tribus urbanas en persona, ¿no? Cuando éramos adolescentes, que compartíamos con un grupo, pero obviamente también en algún punto nos obstinábamos de esas personas, ¿no? A veces también decíamos, por ejemplo, a ti que siempre te ha gustado el rock y que tú siempre me cuentas bueno, que no te la pasabas muy bien a veces con tus amigos rockeros o tu familia rockera porque no aceptaban que tú escucharas otra cosa que no fuese rock. Entonces, para mí esto es como lo mismo, ¿no? Obviamente una persona que no tiene intereses de quedarse estático en un solo lugar, ¿no? En quedarse estático y solo atender a eso que en algún momento le gustó,
Claro, Obviamente esa persona se va a aburrir de un estilo cuando siente que ya es momento de pasar a otro y no creo que eso esté mal. Lo que creo que está mal es en digamos, este nivel consumista que conlleva también todo claro, ese evento. Pero la movilidad eh, estética, existencial, ¿no? Eso tiene que ocurrir. Uno está en constante transformación. Uno está cambiando de gustos constantemente. Y es horrible cuando tus amigos te obligan a que te gusten las mismas cosas siempre, ¿no? O claro. sea, tú obviamente llega un momento en el que ya tú no quieres saber más de esos amigos que se quedaron hablando de las mismas cosas del bachillerato, de cuando estaban en el colegio, los mismos chistes, la misma gente. Los mismos anécdotas, Exacto, entonces claro, tú quieres moverte, ¿no? Y habrá quien se quiere quedar y eso también está bien, pero no tiene por qué ser para todo el mundo. claro, estoy de acuerdo, sí. Ujú. Y además que a mí me gusta esa parte cuando tú dices esto y que también está bien, ¿no? En el sentido de que también esas otras prácticas que me llaman mucho la atención porque son otros compromisos. Cuando tú me estás diciendo eso, yo pienso, digo, bueno, es que son otro tipo de compromiso. Así como tú dices, bueno, es que antes se hacía un compromiso ya de tú a tú, ¿no? Que te veía la cara. Pero ahorita también la gente se compromete. También la gente se compromete. Es decir, el hecho de que sea diferente no quiere decir que ese fenómeno del compromiso, del vínculo social, no se cree. Claro. Porque eso también es como seguir pensando de esa manera nostálgica. Porque esa es otra cosa, estamos ahorita en un ciclo de nostalgia muy poderoso, ¿no? Mm, O sea, nosotros como venezolanos, por el asunto venezolano muy bien particular, de que la gente obviamente que extraña un país que ya no es, ¿no? Y que incluso yo me pregunto, pero eso es un tema para otro podcast, que incluso yo digo, bueno, un país que nunca fue tampoco, ¿no? Porque también las identidades son así como tú dices, así como son móviles o líquidas, como dice Bauman, las identidades también son artificiales de algún modo, ¿no? ujú, Solo que, bueno, cada quien hace un pacto distinto con un tipo bien determinado de artificialidad. Que tampoco con eso yo quiero llegar como a un asunto como muy posmoderno, porque esa es otra cosa, yo siento que el mundo necesita un resurgimiento de ciertos discursos sólidos, ¿no? Es decir, un resurgimiento de ciertas verdades. Es decir, si bien es cierto que, como dice Nietzsche, y que es lo que recogió el pensamiento posmoderno, de que no hay hechos sino interpretaciones, ¿no? Hay verdades, si la mm, verdad existe, ¿no? Es decir, A más B es igual a C. En un sentido más abstracto, por un sentido más físico, real, yo digo, bueno, si, como decía Piglia, ¿te acuerdas en aquella conferencia sobre Borges, ¿no? mm, Que dice, bueno, si tú vas a tomar un autobús en la esquina de la casa que te lleva al centro, pues eso es un A más B igual a C. Eso es una verdad. Si tú tomas el autobús que dice que va al centro, ¿no? En la esquina de tu casa te va a llevar al centro y te va a llevar. Eso es una verdad. Sí, entonces hay cosas que tú puedes todavía seguir palpando como verdades, ¿no? Y que bueno, el trabajo precisamente que tú haces dentro o fuera de la academia precisamente va un poco de eso, ¿no? De tener un conocimiento, sigue siendo un conocimiento de algún modo sólido, aún en medio de una mixtura, en medio de un tejido claro. aparentemente disperso, ¿no? Ujú. Pero el otro tema que íbamos a hablar, eh, Sí, yo creo que tenemos que ir cerrando nuestro podcast también para no extendernos tanto ujú. porque, oigan, nosotros podemos hablar, o sea, demasiadas horas seguidas, ¿no? Y yo creo que también Bueno, pero es lo que estamos hablando, es ¿no? una tortura. Llega un momento en el que ya la gente dirá como, bueno, ya está bien. No, podemos seguir hablando. No, vamos a seguir hablando, pero El otro tema, vamos a cerrar con, la cosa AI, la academia y la inteligencia artificial. Podemos avanzar a, vamos a cerrar con primatología y vamos hacia la teratología inteligencia, la inteligencia, esa cosa. y la caminata. Ajá. ¿Qué es sobre ello? Bueno, vamos a hablar de varias cosas, pero una de esas cosas que quería como conversar con ustedes y con Miguel, con todo el mundo, es sobre este libro que he estado leyendo, que se llama Different, y es de un primatólogo que se llama Franz de Waal.
Es el género visto a través de los ojos de un primatólogo. Yo no voy a hacerles un resumen, no, esto no es para hacerles un resumen, pero me parece que es un libro bastante necesario, ¿no? Es importante leerlo porque, ay, perdón, este libro pues me está de nuevo recordando esto que hemos estado hablando sobre la importancia de mirar en otros espacios, ¿no? En este caso, bueno, los primates son nuestros antepasados, nuestros seres más cercanos en términos genéticos, pero para mí esto aplica y luego tú también hablarás de eso cuando vayas a hablar de ese libro que tienes allí, que puedes mostrarlo también, ese librito, que me encanta también la portada. Entonces, autobiografía de un pulpo y otros relatos de anticipación de Vinciane Desprez, no sé cómo se pronuncia, que es francesa ella. Ajá. Bueno, eh, a eso iba, que primates, pero también pulpos, pero también arañas, pero también eh, todo tipo de seres vivos y que nos pueden ayudar a pensar, que nos pueden ayudar a recordar el modo en el que también nuestro pensamiento creativo, nuestra construcción de discursos también es en muchos de estos escenarios un reflejo de eso que estamos observando en estos otros seres vivos, ¿no? Entonces, nada, a mí estas cosas me han interesado mucho últimamente porque yo estoy estudiando a una artista, es una escultora que se llama Gertrude Goldschmidt. Gego, se le conoce como Gego, es una escultora alemana venezolana que tiene unos tejidos con alambre. Pero yo estuve analizando como el comportamiento de ella, ¿no? A mí me interesa mucho también entrar en ese asunto de lo gestual, ¿no? De qué es lo que hacemos nosotros con el cuerpo, porque también esa es otra cosa, que la academia nos separa lo humano, ¿no? Lo humano, las humanidades, ¿no? Como te había dicho, yo te había mencionado como un término que a mí me gustaba para explorar algo que era más que, más que humano, ¿no? Como más allá de lo humano, Como ¿no? humanidades no humanas, una cosa así, Ajá, ¿no? como, exacto, como para poder reconocer que también imposible, ¿no? Imposible poder hablar de las cosas creativas, del arte, de la literatura, sin hablar de la naturaleza, sin hablar de los animales, sin hablar de tantas otras cosas que son realmente las cosas a partir de las cuales construimos eso, ¿no? Esas imágenes, esos discursos. Y en mi caso yo lo vi, en Gego yo veo perfectamente a la araña. Es como, parece un poco obvio, pero es que más allá de verlo en el sentido de el gesto de tejer una malla, se trata también de las actitudes, ¿no? Y el relacionamiento con el hilo, el modo en el que nosotros somos, cuando estamos haciendo algo, también estamos poniéndonos nosotros en eso que estamos haciendo. Y para mí eso es muy importante reconsiderarlo en la academia, porque, porque estos espacios a veces nos hacen como tomar unos caminos que están más basados como en el campo laboral, en las cosas que necesitamos conocer para poder avanzar en la carrera, ¿no? Académica. Es decir, bien sea que se trate de un campo de investigación como qué sé yo, la literatura de mujeres en tal territorio, de tal año a tal año, todas esas especificidades que tienen que ver con eso que yo voy a demostrarle, ¿no? Al mundo que yo soy capaz de hacer, que yo soy una experta en esto, ¿no? En esta área. Pero yo creo que en ese sentido me parece como importante pues ver de qué modo también esto nos puede servir para, bueno, para salir de allí, ¿no? Explorar eso que en la academia de repente no tiene un lugar tan específico que yo creo que lo necesita, ¿no? O sea, porque de repente, no sé, tú conoces a alguien
esté como explorando este tema de la teratología en la academia, en las humanidades. Bueno, ahorita hay toda una tendencia de los nuevos materialismos, ¿no? Hay una tendencia a explorar estas cosas que estamos hablando. Sobre todo siento que ha venido más desde la literatura, así como lo hace Vinciane, pero también como lo hace gente como esta chica, la de las ondas y las espirales, ¿no? La australiana, ella Mm, se ujú. llama, por aquí tengo el libro de ella. Pero bueno, más allá de que si se habla o no se habla, sí se está comenzando a hablar de estas cosas, ¿no? De lo no humano, sobre todo esos asuntos no humanos, de la vida más allá de lo humano y cómo se expresa estéticamente, como diferentes maneras de aproximarnos a eso. Pero a mí me gustaría compartir con las personas, porque esto yo siento que ha sido em, un proceso para nosotros llegar a esto, ¿no? Ujú. O sea, sí, como estamos hablando de, bueno, que tenemos ya varios años como bastante de cabeza en la academia, ¿no? Es decir, en ese momento donde decidimos, bueno, vamos a terminar la carrera, yo en sociología, tú en artes visuales, y después sentimos un llamado hacia el pensamiento descolonial, ¿no? Es decir, ha habido todo un proceso y lo llegamos a hablar en algún momento, ¿no? Como que para poder ir a otro lugar epistemológico, del conocimiento, del saber, de pensarnos situadamente, llegamos a la conclusión de que teníamos que hacer un giro descolonial, ¿no? Para pensar no solamente el marco eurocentrado, también pensar como los sujetos latinoamericanos que somos, ¿no? Llegamos a pensar incluso en un giro ecológico, un giro feminista también, ¿no? Es decir, y por eso también ahondamos en el problema extractivo, ¿no? Que es un problema como central, ¿no? Del impacto humano en la vida, ¿no? Eso que llaman el antropoceno o capitaloceno, ¿no? Que es el impacto de los seres humanos en el planeta y en las otras vidas no humanas, ¿no? Sí, yo siento que, bueno, que de algún modo poco a poco esa misma exploración nos ha llevado ahora a buscar esas otras inteligencias, ¿no? Como otras epistemologías siempre. De algún modo. Claro. Y que no es nuevo, ¿no? Eso tú lo vas a ver desde la antigüedad, ¿no? Ese hurgar por el asunto de los animales, ¿no? Creo que es Plutarco, no recuerdo ahorita quién que habla de eso, pero no sé si te acuerdas cuando leímos Elizabeth Costello de Coetzee, ¿no? Ya nosotros teníamos una sensibilidad animalista. Yo recuerdo que esa lectura me impactó bastante en el sentido de, bueno, este veganismo de Coetzee, que es un veganismo radical, ¿no? Sí. Eh, y que lo ayuda a uno a través de la literatura a imaginar esas otras posibilidades y sobre todo esa empatía que uno tiene que tender con lo no humano, no solamente con gatos y perros, ¿no? Que es la cosa como más extendida, Bueno, porque es lo domesticado lo también, se hace domesticado. como de algún modo. Bueno, muy bien, continuemos. Sí, bueno, entonces, que no es una cosa nueva, que eso ha estado siempre, esa preocupación eh, de la moralidad Mm, con lo animal, ¿no? Con lo no humano. El libro que te estaba contando, primero el libro de David Graeber que habla sobre las technological disappointment es ujú. The Utopia of Rules. David Graeber, famoso antropólogo anarquista, autor junto con David Grenwood de ese libro The Dawn of Everything, que es sobre una reconstrucción de la historia de la humanidad, bien interesante. Jane Allison es la autora que te hablo, de que habla de los meandros, las espirales y las explosiones, ¿no? Ujú. Como una nueva manera de contar las cosas, porque si te pones a ver, por ejemplo, las estructuras convencionales, racionales, muy humanas de introducción, desarrollo y conclusión son estructuras muy mentales, ¿no? Pero Sí. mentales rígidas, racionales. En Ujú. cambio, la espiral, el círculo, la ola, la explosión, son estructuras que, de hecho, Jane Allison ve en la naturaleza, como tú decías, ¿no? Claro. Y al fin de cuentas, todo, tú te pones a ver la historia del arte, la historia de cómo aparece esa necesidad de mimes y siempre viene de una copia de la naturaleza. Porque esa es otra cosa. O sea, nosotros tendemos a creer que lo creado por las manos humanas, la técnica, es no humana, ¿no? Como si fuese mecánica. Es Ujú. decir, el robot cuando habla como un robot, está hablando es como lo que nosotros imitamos, que es un robot. No deja de ser una cosa humana, ¿no? Humana, Una sí. cosa meramente humana. Este es otro libro también interesante, que es este de Eye of the Master de Matteo Pasquinelli para la cosa esa de la inteligencia artificial. Porque al final Mateo lo que nos dice es que, bueno, que el algoritmo Yo quiero que me es un prestes un producto momentico. social, ¿no?
quiero que veamos como ahora viene como el lado del análisis visual, Ujú, el análisis formal visual de qué es lo que estamos viendo en las portadas de estos distintos libros y de qué modo eso se relaciona con lo que venimos hablando, porque de nuevo sigo conectando las ideas de qué es lo que se fusiona, ¿no? ¿Qué es lo que se fusiona cuando estábamos hablando del optimismo, pesimismo y que realmente lo que estamos haciendo es combinando, ¿no? Combinando y avanzando como por el mismo camino de ujú. añadir al conocimiento nuevas técnicas, nuevos modos de relacionar, ¿no? De construir pensamiento. Pero entonces en ese sentido me pone a pensar es que realmente lo que estamos haciendo es estamos de nuevo pensando en cuáles son esos flujos, ¿no? Y estamos es como en un interés constante por recordarnos a nosotros mismos, a ti y a mí, en este caso, porque estamos hablando también de nuestras investigaciones aquí, pero también como recordándonos a todos realmente de qué se trata el flujo natural de un cuerpo, ¿no? Claro. De un cuerpo vivo. Porque esa es la cosa, y esto me remite de nuevo al asunto de la ciudad, y esto me hace pensar en que realmente, por eso es que la academia no puede estar solo en la academia, porque nosotros nos movemos en el mundo, ¿no? Entonces cuando nosotros entramos al mundo de la academia, no podemos abandonar nuestros movimientos, el flujo natural de la vida, ¿no? Cuando estamos afuera en la caminata, como tú dices, como quieres hablar también, ¿no? Querías hablar de la caminata, ¿no? De, del libre andar y el flujo de las ideas y de dejarte, ¿no? Que permear, ¿no? Por ese, este, que se filtre, ¿no? Ese mundo, que te atraviese, que pase a través de ti y que algunas cosas se quedan y te permite de ahí sacar otra, es conectar a otros espacios, ¿no? Eso Mm. es lo que yo siento que estamos haciendo constantemente y por eso yo creo que no podemos abandonar nuestro gusto por o nuestro interés en observar esos otros modos de flujo y esos otros modos de vivir porque nosotros no hemos abandonado eso. O sea, de nuevo, estamos hablando de Heráclito. Cuál es el modo, ¿no? De construir pensamiento cuando se está caminando, cuando se está en en una reunión circular, ¿no? Donde estás sentado con todos tus amigos allí en un círculo y compartiendo conocimiento, un conocimiento que está fluyendo en Claro, distintos sentidos, ¿no? Entonces, eso me remite mucho como a estas formas, ¿no? claro. La forma como del círculo. Mira esta imagen. O sea, Interesantísimo. Sí. esta imagen que es icónica también, ¿no? Entonces, también aquello, ¿no? Con Jane Allison. O sea, esto es como una especie, o sea, porque tampoco tenemos que abandonar del todo eh, nuestro gusto por la construcción en la retícula, ¿no? O sea, porque eso es otra cosa, ¿no? Que nosotros no es que no podemos crear un movimiento en este espacio reticulado que es el espacio que hablar aquí. El espacio reticulado que es, bueno, el espacio cartesiano, ¿no? Sino que el problema está en cuando tenemos que contenerlo al espacio cartesiano, ¿no? Claro. Cuando no podemos sacarlo de allí, que ahí es donde ya se genera un conflicto. Claro, es que el problema no es el espacio cartesiano, ¿no? Sino el problema es imponer esa visión, ¿no? Claro. O sea, al final, esa es la cosa, ¿no? Como, por ejemplo, como que el problema tampoco es la técnica, sino el problema es para qué la usamos. Es decir, la técnica siempre promete cosas, y es lo que te decía hace rato, ¿no? Entonces la técnica promete racionalidad, la técnica promete rapidez, es decir, hay que ver es como cuáles son esas promesas y a qué proyecto están ancladas, ¿no? Que es el proyecto de progreso de la modernidad, ¿no? Ujú, Al proyecto de la civilización de la modernidad. Entonces, esas son mis grandes preocupaciones, ujú, porque al final el gran problema es quién se queda detrás. Por eso es que
A mí me gusta siempre ser como muy materialista en ese sentido, ¿no? Materialista filosóficamente hablando y políticamente hablando y económicamente hablando. Porque al final está el gran desafío sigue siendo es que no se quede nadie detrás, Mm. que no genere, No abandonar, cuidado, ujú, sí, estoy viendo que esto no, no abandonar estamos como en la caminata de supervivencia, ¿no? claro, y que Estamos no, trasladándonos. claro, porque al final tú dices, bueno, lo que crean estas tecnes es precarización, por ejemplo, laboral, porque es mentira que nos vamos a quedar sin trabajo. Obviamente que nos vamos a quedar sin trabajo, muchos nos vamos a quedar sin trabajo, pero que nos quedemos sin trabajo no quiere decir que nos vamos a quedar de brazos cruzados, vamos a quedar como sobrevivientes buscando qué hacer, ¿no? Y qué aprender de nuevo, así como cuando ocurre el gran cambio entre el artesanado a la sociedad industrial, ¿no? Hubo mucha gente que se quedó atrás, ¿no? Que ocurrió en distintos lugares, además, porque hay que decirlo, no solamente en Europa, ¿no? Es decir, eso pasa en China en algún punto. Es decir, cada civilización vivió su momento de algún modo como su propia edad media, sus propias revoluciones industriales, ¿no? Ujú. Entonces, a lo que voy es como, bueno, que no importa el escenario que sea, de la técnica que sea, sino la labor siempre está en reconocer opresores y oprimidos y reconocer también quienes salen perdiendo ahí, ¿no? Y que siempre lo que tenemos que hurgar o luchar por es que cada vez que aparezca una técnica nueva, no se quede la gente atrás, ¿no? Mm. Sí, que vimos en la pandemia. Muy lindo todo, las aulas virtuales y todo, pero vimos que hay una brecha tecnológica, ¿no? Que no Ujú. solamente es generacional, etaria. Viejitos que no saben cómo copiar un emoji en WhatsApp, que sí saben, que lo hacen de una manera más rudimentaria, no quiere decir que no lo sepan, ¿no? Reenviado. Reenviado, ¿no? Exacto. Sí, ¿no? Eh, Sino que también se trata de que hay mucha gente que atrás porque también hay pobreza tecnológica, como dice Manuel Castells. Mm. Pero Castells bien dice, bueno, pero que sean pobres tecnológicos no quiere decir que no aspiren también a usar tecnología y que no la usen también, solo que lo usan Claro. diferente, ¿no? Es decir, cuando no todo el mundo tenía internet en la casa, había cibercafé. Yo me imagino que va a haber cibercafés de AI en el futuro también, ¿no? Entonces yo digo, yo siento que hay cosas que son insustituibles. Yo no sé, en mi ignorancia y en mi ingenuidad, me gustaría saber qué piensas, ¿no? En mi ignorancia y en mi ingenuidad sigo creyendo que la gran lucha es que esas tecnologías no impacten el ambiente. Mi gran ingenuidad y lucha también está en que esas nuevas tecnologías no creen más desigualdades, sino lo contrario. O sea, desigualdades en general, ¿no? Sistémicas. Sí, no generen desigualdades de género, no generen desigualdades económicas, incluso cognitivas, porque ahora si tú te das cuenta es un capitalismo cognitivo profundo, ¿no? Entonces, esa es como mi gran preocupación, ¿no? Que no haya un impacto ambiental, que no haya un impacto económico considerable y que no nos quedemos, no se quede gente por fuera como siempre se suele quedar, ¿no? Ujú. Sí, pero imagínate, yo no, yo ahí no tengo ni siquiera como una opinión concreta, ¿no? Yo creo que al igual y eso es lo que hemos estado hablando, ¿no? Es una técnica y que puede ser también usada para Claro. excluir, Lo ¿no? cierto es que siempre hay luditas, ¿no? Mm. Sí, hay gente que se resiste a la técnica. Ahí es donde la contracultura es muy importante, ¿no? Donde hay gente que sigue, por ejemplo, en este momento hay gente que sigue comprando viniles, Ujú. gente que sigue usando las técnicas antiguas, ¿sí? Las técnicas de antes. Y hay una economía incluso que existe en torno a eso. Entonces ahí más bien lo que yo diría es que hay una aparente centralidad de las cosas. O sea, pareciera que la centralidad de las cosas ahorita es este discusión de la AI y esas cosas. Pero el asunto es que todavía hay millones de personas que ni siquiera usan computadoras, ¿no? Y Mm. viven y tienen una vida muy satisfactoria, ¿no? Mm. Antropológicamente hablando, etcétera, ¿no? Son Claro. sociedades menos desiguales que estas sociedades modernas que hemos creado, que viven Ujú. precisamente de esta ilusión del progreso que hemos hablado, ¿no? No, y también yo creo que hay que recordar en ese caso que también hay personas que escogen no estar allí tampoco, ¿no? O sea, que escogen abandonar esos espacios o que eventualmente la vida también tiene que llevar
a ser excluido de esos espacios, ¿no? Pero no por, no, o sea, yo creo que de eso se trata la supervivencia de la especie también, ¿no? Que se abandona al más débil, pero ¿por qué se abandona al más débil? O sea, se abandona al más débil porque el objetivo es mayor que solamente, no es egoísta, Mm, es colectivista en ese sentido, ¿no? claro. No quiero como entrar mucho en ese territorio porque no lo conozco bien, es un territorio muy problemático también, porque yo soy una persona que es muy sentimental, yo no podría abandonar a nadie. Es decir, yo por ejemplo veo las historias de estas imágenes que se ven por allí de las manadas se le llama a la manada de lobos, sí, ¿no? Sí, creo. Bueno, el grupo de lobos, ¿no? Y entonces ellos tienen que como que dejar a los viejitos y los enfermos y los más débiles atrás o algo por el estilo, ¿no? Sabemos que estos tienen como su orden, ¿no? Para preservar como en el centro o algo así, ¿no? Tienen una manera de preservar a, qué sé yo, las hembras, a los bebitos y luego Se abandonar a los protegen, ¿no? enfermos. No sé, lo cierto es que esto es un asunto que sabemos que tiene su... ¡Wow! Increíble, ¿no? Está muy fuerte. Sí. Nunca había escuchado tronar así Es una aquí. tormenta eléctrica, es una tormenta eléctrica. Eso es lo que está pasando, no te preocupes. Bueno, entonces el punto es que me pone nerviosa eso. Bueno, la supervivencia, ¿no? Claro, ¿no? Y a mí me gusta que digas el punto, porque yo creo que el punto es como, El punto ¿qué es, podemos seguir aprendiendo que no tenga que ver con la inteligencia humana? Y con la abstracción y la puramente enajenación de lo humano como fuente yo creo que se del trata de conocimiento. más eso último que acabas de decir, se trata más de la enajenación humana, porque la inteligencia humana es maravillosa. O sea, a mí me parece que la inteligencia humana es tan maravillosa como la inteligencia eh, animal, ¿no? Eh, micelar, por Claro, ejemplo. claro. Pero lo que a mí lo que me molesta y que creo que es algo y recuerda que, o sea, yo siempre nos estoy llevando de vuelta a cuál fue el tema principal de esta conversación y fue la academia. Y es que es haciendo una crítica a esos espacios de enajenación humana, humanista, ¿no? Unos espacios en donde creemos que ya lo que hay que decir ya lo conocemos, ya lo estamos diciendo, ya sabemos en dónde tenemos que quedarnos y no nos permitimos cuestionar que quizás hay una gran cantidad de vacíos, hay unos espacios por explorar Mm, y hay unas ventanas que tenemos que abrir porque la ujú. casa tiene un tufo, ¿entiendes? Tenemos que abrir unas ventanas para que entren cosas nuevas también, Claro, ¿no? totalmente. Entonces, ahí es donde yo siento que la academia es como esa casa vieja, húmeda, ¿no? Que necesita que se abran las ventanas para que se airee, ¿no? Sí, y sobre todo que también me parece que hay que reconocer, pues es que también uno, cualquiera diría que bueno, que es que se cree que es el único espacio donde se crea conocimiento y no es así. Para nada. Y por eso es bueno como que hablemos también para entrar ya a la fase final, ¿no? Es decir, todo esto ha sido un proceso, como decíamos, de unos caminos teóricos, prácticos que fuimos tomando, ¿no? Ujú. Es decir, por ejemplo, yo trabajé la subjetividad digital en mi tesis de pregrado, pero trabajé en la maestría la subjetividad salvaje, porque yo quería ir allá. No solamente la decolonialidad como una moda, sino sobre todo reconocer cómo en la literatura, en las prácticas culturales, en ciertas comunidades determinadas, culturas, objetos también, ¿no? Que producen nuestras sociedades, pueden dar cuenta esas prácticas, esos objetos, esos otros pensamientos de cómo hay un conocimiento distinto al conocimiento moderno que Ujú. conocemos, que impacta al ambiente, que es machocéntrico, todo lo que le Sí, podamos agregar, ¿no? No me refiero a que no se trata de inventar nada nuevo tampoco, porque eso ya está inventado. Es decir, hay culturas, como decía Amitash Ghosh en el pasado MLA, ¿no? Que, bueno, si hay culturas que saben y conocen cómo sobrevivir al gran derangement, ¿no? Al gran trastorno que vivimos, ya esas culturas existen, ¿no? Es decir, nuestras culturas latinoamericanas previas, digamos, aborígenes, indígenas, como le quieras llamar, son más allá de la idealización, porque también hay toda una idealización de todo, sí. de todo eso, ¿no?
pero son culturas que han sobrevivido, por ejemplo, la cultura Yanomami que ha sobrevivido esos pueblos, la invasión, sobrevivieron el neocolonialismo también, están sobreviviendo actualmente como los La mismos proyectos, explotación la minera. explotación minera, los mismos proyectos de nación que son proyectos neocoloniales también, ¿no? Ujú. Entonces al final tú dices, no, es que ya hay culturas que ya resolvieron el problema, porque al final vuelvo de nuevo a la idea de la tecné. Yo creo que todo lo que estamos hablando ahorita son problemas de la tecné. Sí. ¿Qué es lo que descubrieron estas sociedades? Que también lo hemos descubierto nosotros, pero como la sociedad moderna vive en una constante enajenación y es como un sujeto que conoce su enfermedad pero que no quiere curarla, ¿no? Mm, Eh, son las tecnologías éticas y son las que a mí más me interesan. Es decir, mm, las tecnologías éticas son las tecnologías que son capaces de transformar la subjetividad desde la eticidad, desde mm, la inteligencia social, comunitaria, social. Eso que Hegel llama el reino de la virtud, ¿no? Si nosotros podemos solucionar eso, lo que pasa es que la tecnética es más compleja. mm, Es muy difícil, o sea, es muy difícil ponerse de acuerdo, por ejemplo. ujú. Por eso que tú decías la empatía, cuando tú decías yo no puedo abandonar a nadie, es muy difícil eso, ¿no? En una sociedad que te ha formado a abandonar a la gente. Claro. Ay, no me sirve este esposo, lo cambio. No Ujú. me sirve esta esposa, la cambio. No me sirve esta casa, la cambio. No me sirve este animal, lo compro uno. No. O sea, hay un problema ahí, ¿no? Mm, Un problema ahí y queremos convivir con ese problema de paso, ¿no? claro, exacto. Eh, yo creo que esto, que aquí puede finalizar nuestra conversación. No sé qué piensas tú, pero yo creo que es importante que pensemos hacia dónde dirigir ahora esto que hemos estado hablando, porque me Ujú. interesa mucho que esto que estamos discutiendo no quede como aislado, ¿no? Como un tema más, sino que se vaya construyendo en la medida en la que vamos pensando más en estas ideas. Sobre todo porque yo soy, y esto yo creo que esto hace, digamos, esto hace homenaje a lo que hemos estado hablando, y es que necesitamos también tener el derecho a equivocarnos o a rectificar o a revisar, ¿no? El derecho a revisar, ¿no? Lo que estamos diciendo y hacia dónde nos vamos dirigiendo luego con eso que estamos diciendo. O sea, ¿por qué digo esto? Porque yo creo que el diálogo, estas conversaciones, te ponen en un lugar del pensamiento y luego en ese proceso tú vas reflexionando y tú te vas dando cuenta, ok, aquí me está haciendo falta pensar en esto otro. Creo que he olvidado informar mis ideas a partir de estas nuevas cosas que he leído, estas nuevas cosas que he pensado, esta nueva situación, ¿no? De lo humano, de lo académico que he aprendido y que ahora hay que incorporar. Porque eso es lo que me parece más bonito precisamente, de nuevo, la academia no es del todo una cosa em, horrible, ¿no? Dañada, no, para nada. Yo también aprendo un montón de los profesores que tenemos y de los contenidos que estamos revisando y de los modos en los que nos aproximamos a esos contenidos. También hay un montón que explorar. Pero lo que quiero decir, y una de las cosas que aprendo precisamente es la de cuestionar lo que estoy diciendo, ¿no? Cuestionar lo que estoy diciendo todo el tiempo. Yo creo que en aquí, y tú mencionabas hace un rato lo de la verdad, ¿no? Yo creo que hay verdades, sí hay verdades, pero también hay cosas que nosotros queremos que sean verdades, ¿no? Hay cosas que nosotros decimos, esto es algo que yo pienso que la academia tiene este problema, ¿no? Y puede parecer que lo presento como una verdad, pero no lo presento como una verdad, lo presento como una posibilidad a explorar, ¿no? Para que tú vengas y tú en el diálogo también le sumes a eso tu punto de vista y veamos juntos en cuál es ese punto en el que estamos de acuerdo y estamos en desacuerdo. Tú acabas de hablar del problema ético, ¿no? Claro. ¿Dónde nos ponemos de acuerdo y en qué cosas no vamos a estar de acuerdo sencillamente porque tu experiencia es distinta a la mía y tú lo ves de otro modo, ¿no? Entonces, estoy diciendo todo esto, ¿por qué? Lo estoy diciendo porque obviamente esto es una mención también al estilo de podcast que yo creo que es el que queremos hacer. Y no es un podcast de expertos, ¿no? No. No es un podcast de expertos, es un podcast de curiosos. Eso es lo que estamos haciendo, curiosear,
jugar aquí a revisar el archivo Hermenéutica, también, a sí. hacer hermenéutica, a explorar, a interpretar, pero siempre con la posibilidad de revisitar, porque además que para construir verdad, si es que se construye tal cosa como una verdad, o por lo menos para construir una idea, ¿no? Que le permita a otros o que ilumine el camino de otros, que me parece una noción muy bonita, porque si hay algo que yo valoro es esos pequeños bombillitos en el camino que yo me voy encontrando, ¿no? De las personas que han dicho cosas increíbles y yo digo, no, claro, así es como, por ahí es por donde yo quiero avanzar, ¿no? Que hay algo que yo siento que voy a encontrar si me voy por ese camino. Pero en ese sentido, si lo que yo estoy proponiendo quiero que se convierta en un bombillo, ¿no? Para iluminar el camino de alguien, entonces ese bombillo no simplemente aparece, ¿no? Para mí, ¿no? Este es como mi modo de verlo, ¿no? Para mí ese bombillo requiere de masticar, de digerir, de procesar y luego eventualmente Compartirlo, ¿no? llegar a ese lugar. Claro, obviamente eso no significa que yo estoy aquí hablando, ¿no? Tú también estás aquí hablando. Ah, habrá cosas que más adelante Sí, bueno, revisitemos, ¿no? lo hemos dicho, hemos discutido este asunto em, de que también tiene que haber una responsabilidad al comunicar, ¿no? Ujú, Eso es una cosa que se ha perdido. Es que eso es algo que de verdad, es un tipo de verdad que hay que recuperarlo. Hay cosas que, o sea, por ejemplo, esas discusiones en torno al pensamiento conservador, ¿no? Por ejemplo. Es una cosa muy seria, ¿no? Muy seria, muy compleja, además problemática. Pero el pensamiento conservador tiene aspectos que no son del todo negativos, ¿no? O sea, hay aspectos que no nos gustan del pensamiento conservador. Por ejemplo, cuando quiere gobernar nuestro cuerpo, ujú, cuando quiere que nos casemos nada más entre hombres y mujeres, ese tipo de cosas que no nos gustan del pensamiento conservador. Pero a mí me gusta la idea, por ejemplo, de conservar la educación pública, ujú, me gusta la idea de conservar una salud pública, ¿no? O sea, pero dentro de esta discusión yo digo, ¿pero qué merece ser conservado? ¿No? Ahí es donde yo me preguntaba, ¿pero qué merece ser conservado de este tipo de diálogos? ¿No? ujú, Yo siento que hay ciertas nociones que merecen ser conservadas, ¿no? Por ejemplo, la noción de la responsabilidad al comunicar. ujú, Y nosotros tenemos bastantes meses discutiendo esto para poder hablarlo, ¿no? Y sabemos, como tú bien dices, que bueno, hay cosas que vamos a revisitar, cosas que seguramente estamos errando, pero que se trata, y a lo mejor este puede ser nuestro próximo podcast, ¿no? Como queda pendiente hablar del caminar, recuerdo un poco y recuerdo aquello que estudiamos en la maestría sobre el caminus, que en griego caminus no es el camino que se toma, ¿no? Sino caminus se refiere al momento cuando se termina de hacer el camino y uno se sienta en el fuego a conversar y a compartir la comida, ¿no? ujú, Hacer ese ágape, que es ese ágape de que, bueno, estamos seguros, a salvo, cumplimos el camino y lo llegamos, ¿no? ujú. Yo creo que un poco podríamos hablar del flaner, del camino en el próximo podcast, ¿no? ¿Qué crees tú, Yuri? Sí, hablemos de eso, sigamos haciendo el mapa. Yo creo que estamos creando un mapa, ¿no? Sí, Un mapa, vamos a pensarlo en términos claro. bastante flexibles, ¿no? Ujú, Pero es sí. un mapa de exploradores, ¿no? Me gusta porque comenzamos con lo del el narco, las culturas del narco. Me gusta, claro, porque es que el capítulo uno del Café Crítico de Yuri y Miguel lo pueden conseguir aquí mismo en el canal, que al final de este video se lo vamos a enlazar para que lo vean. Sí. Es que es sobre las culturas del narco, ahí sí hablamos con un panel de expertos. Sin embargo, sí con una necesidad de tener cierta flexibilidad, pero como para hablar también de esos problemas del mundo actual, ¿no? Un poco para también como el planteamiento del problema, ¿no? ¿Cuál es el gran problema actual? Que hay muchos, obviamente. Pero uno de esos grandes problemas es precisamente esa corrupción en la que está sumida el mundo, ¿no? Una cosa de la violencia, ¿no? La violencia en la que está sumida el mundo. Y ahora hablamos un poco también sobre las técnicas para Ujú, pensar la violencia del mundo, ¿no? Pero también podemos ir viendo esas otras maneras de pensar los caminos, ¿no? claro. Del Sí, porque conocimiento. para mí estas cosas que hemos estado hablando de algún modo también refieren a esa violencia, ¿no? Violencias epistémicas. Violencias en los modos en los que hacemos conocimiento, entendemos el mundo, ¿no? Porque una de las cosas que yo, cuando hablo de la academia fuera de la academia, yo también estoy ahorita muy interesada en hablar de estas ideas de la sanación académica. Suena un poco extraño, pero me parece súper importante que todos aprendamos a sanar también nuestras experiencias académicas, porque la academia ha sido muy
limitante, censura, ¿no? Nos impide, ¿no? Avanzar a veces por los caminos que nosotros queremos. Entonces, em, yo creo que es importante también reconocer que eso es una forma de violencia, ¿no? En el sentido en que nos impide también crear nuestros propios modos de conocimiento. ¿Y quiénes son los que han logrado avanzar por esos caminos novedosos, como hemos estado hablando, esos caminos de la exploración donde se permiten como introducir un nuevo modo, ¿no? O no nuevo, pero un modo distinto al convencional, al establecido en su momento? Son personas que han salido heridos de ahí también, Claro. mentalmente heridos, físicamente heridos, ¿entiendes? O sea, no es, de repente no es un tema que vamos a explorar ahorita, pero Pero ya que, deberíamos explorarlo. Me ya que parece una gran idea. Avi Barbour también se volvió loco, ¿no? Entonces esas cosas que también tienen que ver con por qué, ¿no? ¿Por qué pasan esas cosas? Nietzsche también se lo... Claro, entonces, ¿por qué pasan esas cosas? No, aquí no estamos buscando el culpable, sino más bien como pensando en que, claro, o sea, obviamente tiene que hacer mucho daño a nuestra mente que no nos permitan como, ¿sabes? Como abrir el marco, Abrir el marco, sí. abrir el marco, ¿no? Abrir esa ventanita, como yo decía hace un rato. A mí me gusta mucho lo que tú dices de que viene también del pensamiento latinoamericano de algún modo y que si buscas y hurgas en las culturas salvajes del mundo o en las culturas no modernas, vas a conseguir la idea del sentipensar, ¿no? Yo sé que a veces suena como un lugar común, medio hippie, la cosa, así como pachamamesco, ¿no? Pero yo estoy empezando a confiar en lo pachamamesco. Es decir, Totalmente. esa cosa que da cringe. Sí, Pero esa, si da cringe, si te da cringe, es porque, bueno, tienes tan internalizado el pensamiento neoliberal en ti, pensamiento moderno, que te da cringe esa manera tan diferente de pensar, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho eso que tú dices, porque yo he encontrado, por ejemplo, yo siempre he sido una persona muy autocontenida, ¿no? Para dar mi opinión, esas cosas. Pero me he dado cuenta que ese autocontenimiento, esa autocontención, es muy masculina, ¿no? Entonces ese asunto de actuar como una mujer, por ejemplo, ¿no? De ser histérico, cuando no estoy de acuerdo con algo y comunicar mis ideas a través de las emociones, wow, ha sido algo muy interesante, ¿no? Porque siento que es muy poderoso. ujú, De repente puede que de repente en la academia no, a lo mejor no hay espacio para eso, ¿no? Em, pero bueno, pero en la academia fuera de la academia sí, ¿no? exactamente. Y ya no tengo cringe a sonar como un histérico, Claro, hay ¿no? que permitirse ser loco, no tener sentido, hay que permitirse perder la línea de pensamiento, desarmar las cosas también, poco también burlarse de ellas. Yo creo que todas esas cosas son necesarias, que ya entren en nuestros cuerpos demasiado regulados, ¿no? Claro. Nuestros cuerpos regulados, que están regulados en esta retícula cartesiana y que están en esa locura de dejarse abrir, ¿no? De dejarse abrir a las espirales, a los meandros, ¿sabes? Entonces, yo creo que bueno, y realmente yo creo que generacionalmente tenemos todo el permiso del mundo, ¿no? O sea, si lo que necesitábamos era como permiso, yo creo que nos estamos colectivamente dando permiso. Total. No buscamos el permiso del padre castigador, ¿no? La academia como un padre castigador o qué sé Además yo. es que bueno que es academia, ¿no? Sí, bueno, Es femenina. es hembra por lo menos, ¿no? Pero, bueno, pero la madre también puede ser una castigadora, ¿no? Claro. Sabemos también. Em, pero bueno, sí, yo creo que nos estamos dando ese permiso colectivamente también de, bueno, de rebelarnos ante esa madre castigadora. ¿Cómo es? Creo que Este, es Rita Laura la que tiene el texto sobre el Edipo negro, ¿no? Y entonces ahí ella habla sobre, Horacio está ahí, ¿oíste? Sí, sí. Ella habla sobre Yemayá, sobre la madre castigadora y la madre que amamanta, ¿no? La madre que cuida y la madre que contiene, que, que
eso, que regula, que castiga, que regaña. O sea, es interesante eso Claro. también. Pero bueno, Eso no, puede ser un tema futuro, me claro, interesa, ¿no? Esa feminidad más allá de la idealización, ¿no? Las claro. idealizaciones en general es un buen tema, me parece. Sí, bueno, yo creo que una cosa bien interesante de esto es que también entre tú y yo también nos demos como esa otra cara, ¿no? De la moneda, nos mostremos que hay como otro espacio allí también que existe y que tampoco que las cosas que nosotros sentimos estemos equivocados en sentir o en tener esta intuición de que las cosas, de que hay un problema, ¿no? En Mm, ciertos lugares porque si tenemos la intuición y si hemos experimentado ciertas cosas es porque las hemos experimentado. Son cosas que están allí, ¿no? Que las claro. podemos mostrar. Pero que tampoco las podemos, y de nuevo aquí viene esta idea de cuándo son verdad, ¿no? Porque yo a veces tiendo a cargar con muchas verdades que luego me doy cuenta de que son mis verdades nada Claro, más, ¿no? Entonces, em, bueno, es bonito que este espacio sea también para revisar eso, ¿no? excelente. Sí, como que se va construyendo solo también. No, Ujú. no, solo no, en el proceso que estás comentando. Ya, pero me parece que esta conversación ha sido muy fructífera para explorar este Eso, asunto más formal, ¿no? Del modo en el que estamos caminando. Y no creas, hemos hablado del caminar, ¿no? No lo claro, hemos hablado en esos términos, pero estamos hablando del dinamismo, del movimiento del cuerpo y de la mente, hacia dónde nos dirigimos. Los modos en los que estamos pensando nos van conduciendo también. Pero claro, lo podemos explorar a profundidad en el próximo. por supuesto. Y bueno, muchas gracias los que nos están escuchando, les que nos están escuchando. Les invitamos a que nos den me gusta, que compartan este video y sobre todo que comenten, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes de estos tópicos, ¿no? ¿Cómo Sí. ven ustedes la academia fuera de la academia? Por Em, favor, esa es otra cosa, ¿no? Que quiero escuchar a más gente. Es bonito siempre escuchar a más gente. por supuesto. Mientras más gente, mejor. Muchas gracias, Yuro. Gracias a ti. Ahora, cuidado con la silla. Yo voy No, a... no te preocupes, que es que eso